probando sonido, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, probando sonido. 1, 2, 1, 2, probando sonido, probando sonido. Probando sonido, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando sonido, 1, 2, 1, 2, transmisión en vivo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, transmisión en vivo de su programa Buenos Días con Dios. Probando sonido, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Amén, 1, 2. Gloria a Dios, 1, 2, 1, 2. Gloria a Dios, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Amén, sí, 1, 2. 1, 2, 1, 2, probando sonido, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Amén, probando sonido, 1, 2, en esta hermosa mañana. 1, 2, probando sonido, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando transmisión en vivo, 1, 2, qué bendición, 1, 2, gloria a Dios. A usted que se está uniendo a nuestra transmisión. En breve iniciaremos con nuestro programa. 1, 2, sí, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sí, probando sonidos. Saludos a Ana Mejía, que ya está en línea, en vivo con nosotros. A Mari Hernández, que ya está también conectada con nosotros. Así que en breves segundos damos inicio a este programa por la mañana. Uno, dos. Amén. Dios bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta hermosa y linda mañana, a este que es su programa Buenos Días con Dios. Gracias a Dios, pues hemos tenido un bello amanecer, muy linda mañana. Estamos pues iniciando, probando el sonido con el cual estaremos transmitiendo. Dios nos está bendiciendo de una manera maravillosa. Ya vamos a iniciar con nuestras transmisiones en vivo con sonido, con audio y video y sonido. Dios es bueno, mis amados hermanos. Estamos probando pues desde esta mañana nuestro sonido, y qué bueno, mis amados hermanos, que esté con cada uno de nosotros. Y usted que se está conectando, pues qué bendición que día a día, mañana a mañana está con nosotros. Muy pronto estaremos también transmitiendo nuestros cultos en vivo, si es posible desde la próxima semana, así que esté muy pendiente. En la transmisión o en transcurso del día estaremos dándoles a conocer los cultos y los horarios de nuestros cultos que tendremos en esta subiglesia, la tribu de Judá, Asambleas de Dios. Estamos ubicados aquí en Ahuachapán, Cantón El Barro, Ahuachapán. Así que será un gusto y un privilegio recibirles a cada uno de ustedes en esta hermosa y maravillosa mañana. Hermanos y amigos que se están conectando a esta hora de la mañana, que el Señor me les bendiga. Es un día muy lindo, un día en el que tenemos que darle gracias a Dios
porque por su gran misericordia nosotros estamos en esta mañana. Y pues a cada uno de los que se están conectando, el Señor me les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. También puede enviar sus peticiones a las 9 p.m. y estaremos orando por todas esas peticiones. Y compartamos en esta mañana, pues el Señor tiene palabra para cada uno de nosotros. Él siempre habla a cada uno de nuestros corazones. Amén. Qué bueno, mis amados hermanos, estén con nosotros y los que nos irán a ver muy pronto por las redes sociales durante el día. Tengan un maravilloso y bendecido día también a cada uno de ustedes. Queremos pues tenerles desde muy temprano también. Queremos tenerles desde muy temprano. Si usted está de viaje, está en sus vacaciones, está en su hogar, sería un honor que nos lo hiciera saber. Si está ahorita con su cafecito, si está ahorita acostadito en la sala, si está ahorita en su jardín, qué bueno. Quisiéramos saber sobre ello, en qué está haciendo en este momento, aparte de estar conectado con nosotros, saber verles. Quisiéramos que una selfie, que se tomaran una selfie, mi hermano, que estamos con un cafecito también desde muy temprano escuchándoles y siempre estamos pendientes. Pero qué bueno, mis amados hermanos, saber de que ustedes día a día están esperando esta maravillosa transmisión. Bueno, sin más preámbulos, vamos al libro de Jonás. Vamos a dar una pequeña reflexión. Vamos al libro de Jonás. Jonás. Maravilloso libro, gran profeta del Señor que nos da una lección muy importante de no alejarnos de la presencia del Señor. Quizás muchos hemos pasado por esos momentos lejos de la presencia del Señor y Dios siempre nos hace volver. Aunque nosotros demos vueltas y vueltas y vueltas o estemos esperando muchas cosas, siempre hacemos las cosas, y eso es parte del testimonio que tenemos nosotros. Hemos esperado tantas cosas, muchas cosas, y quizás ayuda, y siempre volvemos a lo mismo. Hicimos lo que Dios quería que hiciéramos, aunque nos tardamos mucho tiempo, pero siempre lo hicimos, así que este profeta nos enseña muchas cosas sobre eso. Sí, hablando de este profeta también, tenemos un buen ejemplo de lo que es alejarse de la presencia del Señor. Sea para donde sea que usted agarre, siempre el Señor lo va a regresar, y es mejor que regresemos en amistad completito, ¿verdad? No llenos de problemas, de dificultades, de enfermedades, sino así como estamos, en obediencia para el Señor, que es también el programa que vamos a tener para mujeres, levantándonos en obediencia. Tenemos que ser obedientes, ir a donde el Señor nos envía, a predicar su palabra, a orar por esas personas que necesitan. Tenemos que aprender eso, no a huir de la presencia de Dios, sino a buscarlo más en oración, a acercarnos más cada día al Señor. Como mujeres, como hombres, estamos necesitados del Señor. Tenemos que comprender eso para poder acercarnos más a Él. Tenemos que comprender que hay una enfermedad en nosotros. Tenemos que aceptar que estamos con alguna enfermedad emocional. Hay diferentes tipos de enfermedades y tenemos que aceptarlo para poder buscar ayuda. Y qué mejor ayuda que con el Señor, porque el Señor siempre nos saca adelante. Así es que muy bonito el ejemplo que podemos ver con este profeta. Huyó, el Señor lo mandó para un lado y él salió para otro, pero terminó haciendo la voluntad del Señor, lo que el Señor quería que hiciera y donde Él quería. Así que nosotros, aunque queremos huir de la presencia del Señor, no nos vamos a poder apartar, porque también los salmos dice que donde quiera que vayamos, ahí está su presencia. No podemos apartarnos de Él. Amén. Dice el libro de Jonás en su capítulo número 1.
Una palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Cada vez que el Señor, mis amados hermanos, nos da una tarea, nos habla primero. A Jonás le habló, porque dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. El llamado que tenemos es directo para hacer diferentes cosas. El llamado del Señor que tenemos es para hacer lo que Él desee que hagamos nosotros. ¿Cuál ha sido tu llamado? ¿O qué desea Dios de ti? ¿Qué desea Dios que tú hagas? ¿Qué te ha dicho que tienes que hacer? Ha venido palabra de Jehová a ti. Muchas veces ha venido esa palabra a ti en mensajes, en alabanzas, en las estaciones de radio. Cuando usted quizás va en su vehículo manejando, usted siente en su corazón ese hablar de Dios. Le viene el pensamiento, qué es lo que Dios quiere que usted haga. Hay muchas cosas, mis amados hermanos, de las cuales Dios nos ha dicho. Dios nos trajo a este lugar como familia pastoral, y hemos, pues quizás como Jonás, le hemos dado muchas vueltas. Le hemos dado muchas vueltas para iniciar. Le hemos dado quizás muchas vueltas para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Y vea que como Jonás hemos recibido su palabra para proclamar, levantarnos y pregonar la palabra de Dios. Y pregonar la palabra de Dios. ¿Qué le ha dicho a usted el Señor que de su enfermedad que va a sanar? Créalo, 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 porque así va a ser. ¿Qué le ha dicho el Señor a usted como a Jonás? Lo envió, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, este gran profeta, conocía, leyendo el libro, pues son pocos capítulos, usted lo puede leer, de que él sabía de la misericordia de Dios, él sabía del amor de Dios, porque más adelante dice: yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Y el Señor pues perdona a esta gran ciudad. Mis amados hermanos, todos sabemos que tenemos un Dios misericordioso, Dios lleno de amor, pero también es fuego consumidor. Es fuego consumidor, y que no va a tener por inocente al culpable. Mis amados hermanos, Jonás, oyendo la palabra de Dios, oyendo que Él le hablaba, se levanta, va a otro lugar, se levantó, dice, para huir de la presencia de Jehová. Amados hermanos, no nos podemos escapar de la presencia de Dios. No podemos escapar de la presencia de Jehová. La misma palabra nos dice que Él está en todo lugar. Si fuéramos, dice, a lo más alto, ahí está Él. Si fuéramos a lo más profundo, dice, ahí está su presencia. Si nos fuéramos a la anchura de la tierra, ahí está Él. Ahí está Él. No nos podemos remontar como el águila a lo más alto y huir de Él, porque su presencia lo llena todo. Su presencia lo llena todo. Y como Jonás, pues Dios le permitió ir a dar una vuelta. Le permitió ir a otros lugares tan lejos de Él para volver nuevamente a hacer lo que Él quería. Y muchas veces Dios así es con nosotros, nos permite dar una vuelta. Y cuando nosotros hacemos lo que nos ha mandado hacer, nos damos cuenta que cuántos días perdimos, cuántos meses perdimos y por qué los perdimos. Muchas veces esperamos pues ayudas de muchas partes,
Muchas veces esperamos pues hacer quizás lo que nosotros queremos y como nosotros queremos, tener como nosotros queremos, pero no es como nosotros deseemos, es como Dios quiere que nosotros hagamos. Jonás vivió eso, se levantó para ir. Miren lo que dice la palabra: y pagando su pasaje, entró en ella, entró en la nave para huir de la presencia de Jehová. Jonás tenía para pagar su pasaje. Muchos quizás tienen para pagar su pasaje. ¿Cuál es el pasaje? El rumbo de tu vida que tú estás llevando. Aquella mujer con el flujo de sangre tenía, dice, pasó 12 años pagando su pasaje, porque tenía dinero para pagar paramédicos, o sea, ella tenía para pagar su pasaje. Este hombre tenía para pagar su pasaje. Es posible que nosotros tengamos para pagar nuestro pasaje y estemos huyendo de la presencia del Señor. A Jonás le habló el Señor lo que tenía que hacer, y muchos pues nos ocultamos en eso, de que Jehová me dijo, Jehová me habló, pero no queremos hacer. O sea, tenemos una excusa y ponemos 1000 excusas para dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, y vivimos en eso, excusándonos cada día. Jonás tenía para pagar su pasaje. Pagando su pasaje, dice, se fue. El Señor le permitió: tenés para tu pasaje, ve, paga. El problema es, mis amados hermanos, ¿qué hacemos con ese pasaje? Tenemos para pagar el pasaje en la vida. Tenemos comodidades. Usted tiene su pasaje en la vida, tiene su salud. Quizás por eso no hay por qué ir a la iglesia, no hay quizás por qué congregarse o por qué tomar una responsabilidad en una iglesia, en un ministerio. Y eso es porque usted tiene para pagar su pasaje, tiene su salud. Y muchos, cuando se ven sin pasaje, como aquella mujer de flujo, dice, se lo gastó todo, se quedó sin pasaje. Y fue, dice, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tocar el borde de su manto. Y hasta ahí se dio cuenta que el pasaje que ella tenía, el dinero que ella tenía, la fuerza que ella tenía, pues habían terminado. Sí, hablando siempre de este profeta, vemos también cómo dice ahí que la palabra del Señor nos dice que el Señor le preparó un gran pez, y cuando huyó, Jonás cayó dentro de ese pez. También el Señor a nosotros nos va a dejar que vayamos donde supuestamente nosotros queremos ir, pero ahí también va a haber un gran pez. Ahí también va a haber un pez que va a estar preparado donde vamos a caer. Y muchas veces es triste estar dentro de ese pez para querer levantarnos, recordar dentro de ese gran pez cuáles son las promesas que le hemos hecho al Señor. Muchas veces ese gran pez puede ser una enfermedad, un problema, una gran dificultad, y recordar ahí que le hemos prometido al Señor, y le volvemos a decir al Señor como Jonás: quiero salir de este lugar, quiero salir de donde estoy, de esta enfermedad, para cumplir mis votos. Y muchas veces el Señor nos vuelve a sacar y caemos en lo mismo, dándole vueltas al asunto, y nunca hacemos lo que el Señor nos ha enviado. Cuando tenemos un llamado, nosotros no podemos ocultarnos, no podemos borrar quizás ese llamado, porque cuando Dios ha puesto la mirada en nosotros, nosotros tenemos que ser obedientes también con Él, con su palabra, llevar esa palabra que es a lo que nos envía el Señor. Yo recuerdo que una vez que íbamos de una vigilia con mi esposo de predicar, de repente yo le dije al Señor: heme aquí, envíame, voy a ir donde quieras que vaya a predicar tu palabra. Yo recuerdo también de que lo olvidé quizás, y no quizás así olvidar, sino que no le puse mucha importancia a las palabras que dije. Pero sí, el Señor me hizo pasar por un valle para llegar a cumplir lo que Él me había enviado. O sea, muchas veces nosotros también le pedimos algo al Señor, abrimos nuestra boca y le decimos al Señor: queremos hacer esto, pero nosotros muchas veces quizás lo hacemos broma, lo que estamos hablando,
Y el Señor es un Dios de promesas, un Dios que nosotros también le prometemos, tenemos que cumplir. Y llevar su palabra es algo muy bonito. Se sufre porque no siempre es color de rosa, como decimos en la palabra del Señor. Sería quizás mentirosa si les digo eso, ¿verdad? Que siempre van a andar feliz, que va a ser una vida maravillosa. Sí, es una vida maravillosa como cristianos, pero también tenemos que sufrir. Se paga un precio, pero también se disfruta, porque cuando ya hemos pasado nosotros por un proceso, se disfruta, y es ahí donde vemos las bendiciones del Señor, porque muchas veces en el proceso también Dios nos está bendiciendo, pero no podemos verlo. Estamos ahí que no vemos esas bendiciones, y muchas veces para valorar también lo que tenemos que llegar a ese pez, para empezar a valorar nuestra vida, a valorar nuestros esposos, nuestro matrimonio, a valorar nuestra familia, nuestros hijos, y a empezar a disfrutar nuestra familia. Tenemos que llegar quizás a ese gran pez para darnos cuenta lo que el Señor nos está dando y lo que estamos desperdiciando de esas bendiciones. Así es que como Jonás, no huyamos de la presencia de Él, ni lo intentemos, porque donde quiera que vayamos, de ahí nos va a regresar el Señor. Amén. Qué bueno. Tremendo libro de Jonás que nos enseña todas esas lecciones. Pero después de que Jonás se levanta para ir pagando su pasaje, como les decía, el pasaje se nos termina. Las fuerzas se nos terminan. Y después, cuando deseamos hacer muchas cosas, pues nos damos cuenta lo que hemos desperdiciado, lo que hemos gastado. Y cuando ya iniciamos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, pues nos damos cuenta lo que hemos hecho. La palabra nos dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El Señor calma las tormentas, mis amados hermanos, lo podemos ver en los evangelios. El Señor calma las tormentas, y qué bendición por ello. Pero también hace levantar tormentas. Jonás nos dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una gran tempestad que se pensaría que la nave se partía. Dios también levanta tempestades. Dios también, mis amados hermanos, hace surgir tempestades. Ya en los libros del Evangelio nos da luz, nos indica y nos enseña que Él, con su voz de mando, hace callar los vientos, las tempestades, aquieta la mar. Pero también, por la desobediencia, hace levantar también tempestades. Y esas tempestades muchas veces sentimos que nuestro hogar se quiebra, que nuestra barca se quiebra, que nuestro ministerio se quiebra, que nuestra familia se quiebra, que nuestro trabajo se va. Mis amados hermanos, hay una gran tempestad. Dios también levanta tempestades. Levanta tempestades, y es probable que tú estés quieto en tu hogar, en tus quehaceres diarios de la vida, y tú creas que estás haciendo la obra de Dios, pero va a llegar el momento en que se va a levantar esa tempestad. Se va a levantar esa tempestad, se va a acabar tu pasaje, y entonces vas a volver a los caminos del Señor. Entonces vas a volver nuevamente a hacer lo que el Señor te ha dicho, porque muchos están quietos, porque tienen cómo pagar su pasaje en esta vida, tienen sus posibilidades. Dios va a llegar a un momento en que va a levantar una tempestad. Job nos dice y nos da una buena enseñanza, que muchas veces a nuestra vida vienen situaciones a las que nosotros les tenemos miedo. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿A enfermedades? ¿A qué le tiene miedo usted? ¿A qué situación le teme? Job nos dice que esas cosas nos van a llegar por nuestra desobediencia. Así que debemos de tener mucho cuidado. Jonás nos dice que Jehová hizo levantar un gran viento, una gran tempestad. Vienen vientos, vienen tempestades. Pero no ves para que te quedes en la barca, porque en esa barca
van a haber otras personas que te van a echar a la mar para que te trague ese pez. Para que te trague ese pez, esa situación difícil. No solo te va a venir la tempestad, no solo te va a venir ese gran viento huracanado en esa mar de la vida en la que estamos viviendo, sino que va a llegar un momento en que Dios va a preparar ese pez, Dios va a preparar esa enfermedad, Dios va a preparar esa situación difícil a donde tú tengas que reflexionar. Por eso allá en los evangelios nos dice que el Señor estuvo 3 días, como la profecía dice de Jonás, como en el libro de Jonás, que estuvo también 3 días y 3 noches en lo profundo de ese pez. Es un paralelismo que tenemos entre lo que vivió Jonás y lo que pasó nuestro Señor Jesús. Es un paralelismo exacto. Jonás hace una oración maravillosa dentro de ese pez, dentro de esa situación difícil, que muchos deberíamos de leerla también y reflexionar sobre ella. Deberíamos de reflexionar mucho en qué tempestad estamos viviendo. El hecho de que tú no tengas problemas, que tú no estés pasando necesidad, de que estás lleno de salud, no significa de que no estés pasando tempestades, de que no estés pasando vientos. Porque en la medida en que tú creas que más paz hay, más quietud y todo te sale bien, van a haber momentos que cuando venga y sople esa tempestad, ese viento sobre tu barca, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que tú tienes, entonces te darás cuenta que tú estabas pagando tu propio pasaje en esta vida. Si nosotros como cristianos debemos de obedecer siempre al Señor, y muchas veces quizás nos creemos fuertes con nuestra propia fuerza, pero nuestras fuerzas acaban, nuestras fuerzas terminan. Debemos de dejar que sea Dios el que pelee nuestras batallas y que sea Él el que esté siempre con nosotros. No huyamos de Él, mejor acerquémonos más a Él en comunión. Hagámonos más amigos del Señor, acerquémonos más a Él. Nosotras como mujeres debemos de dedicar más tiempo a la oración, ser mujeres de oración, porque eso también nos ayuda bastante a fortalecernos como esposas, como madres. Eso nos ayuda bastante, el tener comunión con el Señor. También ahí los hermanos, ¿verdad? Ser hombres de más oración, porque como Jonás podemos caer nosotros también en este pez. Como Jonás también nosotros podemos querer huir, pero eso no nos saca de nada. Nos va peor cuando queremos huir. Y ya vimos como también el Señor levanta tempestad. Ahí en los evangelios dice que Él calmó la tempestad. Pero vemos aquí como Él también levanta una tempestad. Nosotros como hijos del Señor debemos de confiar en Él, debemos de acercarnos a Él. Y podemos ver también que Jonás aceptaba de que él no le había cumplido al Señor. Entonces nosotros también debemos de aceptar eso. Que muchas veces estamos mal, que muchas veces el Señor nos ha dicho que tenemos que llevarle la palabra a una persona y nosotros nos hemos negado a llevar su palabra, y tenemos que aceptar de que nosotros estamos en un error, así como lo estuvo Jonás. Escuchó la voz de Dios pero la ignoró. Así también nosotros muchas veces escuchamos la voz del Señor y la ignoramos. Debemos de poner más atención a lo que el Señor nos está pidiendo, para que nosotros también podamos tener tranquilidad. Porque muchas veces cuando usted se quiere alejar de la presencia del Señor, hay inquietud, no hay tranquilidad. Porque cuando ya hemos conocido al Señor y nos queremos alejar, no somos felices. Siempre hay un vacío en nuestros corazones cuando lo hemos hecho. Entonces es ahí, si alguien se ha alejado, desde ayer en mi mensaje estaba diciéndoles eso, si alguien se ha alejado de los caminos del Señor, se ha apartado de su presencia o ha intentado hacerlo, regrese a los caminos del Señor, porque no va a poder caminar solo. Tiene que caminar de la mano del Señor para estar en paz,
porque siempre va a venir eso, ¿verdad? Que va a sentir esa falta de paz en su corazón, porque sin el Señor no somos nada. Así que tenemos que caminar siempre con el Señor, no querernos alejar, ya rendirnos, ¿verdad? No somos fuertes nosotros solos. Es mejor caminar con el Señor que caminar solos. Así es que la invitación es que siga hacia adelante, no se aparte de la presencia del Señor. Van a haber dificultades, sí, las van a haber, pero nosotros tenemos que seguir siempre hacia adelante, no rendirnos, no irnos para otro lado, sino seguir hacia nuestra meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra nos dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren, mis amados hermanos, muchas veces todo lo bueno que nos pasa en nuestra vida, gloria a Dios, de Dios viene. Y todo lo malo que nos pasa en nuestra vida, es Satanás. Miren, mi hermano, la palabra nos dice que todo proviene de Dios, lo bueno y lo malo. Usted lo puede leer en Job, lo puede leer en el libro de Lamentaciones. Todo viene y proviene de la boca de Dios, lo bueno y lo malo, porque aún hasta el mismo Satanás está a las órdenes de Dios y él hace lo que Dios dice y le pide permiso para hacer las cosas que hace. No tiene voluntad propia, no tiene voluntad propia, está sometido y sujeto a Dios también. Así que todo viene de Dios. Dios tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Amados hermanos, es posible que este año haya sido el pez de tu vida que te tragó, pero es necesario que en este año reflexionemos como Jonás. Van a llegar situaciones difíciles que te van a tragar también. Quizás tu familia te está tragando, tu situación te está tragando, tu paz, muchas veces tu tranquilidad te está tragando y tú no estás viendo eso. Te levantas bien tranquilo, andas por el día y por la noche, o sea, no pasa nada, tranquilo, hacemos una cosa, no le vemos más allá. Es posible que ese sea tu pez, la haraganería, decimos muchos, la haraganería sea tu pez. No orar, no congregarse, no leer la Biblia, no perdonar, y muchos peces en la vida. La falta de perdón puede ser un pez que te está tragando y te está moliendo. Y es necesario salir de ese pez. Muchos debemos de salir de muchos peces. Hay muchos peces en la vida de las personas. Hay muchos peces. En los hogares, mis amados hermanos, hay peces que debemos de dejar. Hay muchos peces que debemos de dejar atrás. Cuando estamos en esos peces, como Jonás dice, entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Hasta que estamos en el vientre de la situación difícil, no oramos. O no oramos como se debe de orar. No buscamos a Dios como se debe de buscar. Porque muchos estamos tan tranquilos, que el Señor me hable, como el Señor dice que hablo por pajaritos, y esperamos todo eso tranquilos en nuestra silla y pasamos todo el día echados. Y eso no debe de ser así. Ese es un gran pez terrible, terrible. Él no va a hacer nada y solo dejar de abrir la boca y que los pajaritos me alimenten. O sea, ese es un pez tan terrible que cuando vienes a ver y te vomita ese pez, no tienes absolutamente nada. Te has quedado sin nada. Jonás dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Cuando estamos en angustia, Jehová nos oye. No es que no nos escuche, mis amados hermanos, es posible que en tu quietud tú eleves unas palabras al Señor, pero ahí estás quieto, el Señor te deja estar un poquito más. Que te trague ese pez, que te siga tragando, que sigan pasando los días, los meses, los años, pero va a llegar un momento de aflicción, va a llegar un momento de angustia de ese pez.
de ese pez. Porque a los padres van a dejar los hijos, después ¿qué les va a quedar? A los esposos quizás después les va a hacer falta a la esposa. Les va a hacer falta, y después solos ¿qué van a hacer? ¿A dónde van a ir? Ya no va a haber nadie que trabaje por ellos. Porque hay muchos padres que ponen a sus familias a trabajar y ellos no están haciendo absolutamente nada. Y cuando falte su familia, falten sus hijos, falte su esposa, que Dios la haya recogido y esté en su presencia, muchos hombres han quedado absolutamente solos y tienen la esperanza en sus hijos, pero sus hijos ni siquiera se acercan, porque vienen aquellos recuerdos de que mi profesor nos hacía trabajar, de que mi papá, muchas cosas. Y qué triste, mis amados hermanos, ver hijos, ver hombres, ver padres que no los encaminan en la presencia de Dios. Primero. Segundo, no los encaminan en tener una profesión en su vida. De nosotros los padres está darles esa herencia, más allá de una herencia material, darles primero la herencia espiritual del reino de los cielos. Y aparte de tenerles la herencia espiritual del reino de los cielos, darle una herencia de vida, una buena educación. Permitirles eso, una buena educación, formarse. Porque después, ¿qué van a hacer? La vida en este mundo va demandando más personas preparadas. La vida va demandando más hombres, más mujeres que tengan su preparación. Mire, tantas oportunidades que hay de preparación. Y hay muchas madres y padres también que no están permitiéndole una buena y excelente preparación a sus hijos. Y cuando sean grandes, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando tengan familia? ¿A dónde van a trabajar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tipo de esposas estos hijos van a tener, van a buscar? Y hay muchos padres que no reflexionan sobre eso. No reflexionan. Y van a tener amargura tras amargura. Mire, y eso viene un patrón repetitivo que llega, dice la palabra, a la tercera y a la cuarta generación. Padres que no les permiten hacer nada a sus hijos. Sus hijos lo repiten con sus hijos. Y sus hijos de sus hijos lo repiten. Y qué difícil, mis amados hermanos, ver esa situación. Y en muchos hogares se da. Y qué bendición, amado hermano y amigo, que usted nos está viendo y escuchando. Prepare a sus hijos. Prepare a sus hijos. Porque la vida es de problemas, la vida es de angustias, es de caerse y volverse a levantar. La Biblia también nos dice: 7 veces cae el justo y 7 hay que levantarse. El justo, el que vive por fe, se levanta. Se levanta. Pero mis amados hermanos, como Jonás, hay que no permitir la angustia, que llegue esa angustia. Porque va a ser muchas veces muy tarde. Él dice: mas yo con mi voz de alabanza te ofrecí sacrificios. Oiga lo que dice la palabra: pagué lo que prometí, la salvación es de Jehová. Había prometido votos, había prometido servirle a Jehová, como mi esposa dijo hace un momento. Pues no sabía lo hecho también, servirle al Señor. Era profeta de Dios, pero no hacía lo que el Señor decía. Muchas veces caemos en eso. Sí, ahí podemos ver en el versículo en el versículo 9, que dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Podemos ver donde el Señor, Él puede hacer que ese problema, que ese pez que usted está atravesando, lo vomite también. Porque dice que el Señor Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y podemos ver también como dice Jonás: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. O sea que ahí Jonás se acordó, ahí Jonás aceptó de que él no estaba haciendo lo que el Señor lo había mandado hacer. Y en ese momento el Señor mandó a este pez a que lo vomitara. Así es que nosotros también, como cristianos,
debemos de saber si estamos pasando por un problema, si estamos atravesando una gran dificultad. Recordemos cuáles son esos votos que hicimos con el Señor. Recordemos qué es lo que le hemos prometido y no le hemos cumplido. Y de esa manera el Señor nos va a sacar, pero también tenemos que decirle que le vamos a cumplir y lo vamos a hacer. No prometamos si no vamos a cumplir, porque eso también no le gusta al Señor. Y no enojemos al Señor. No lo enojemos, no lo hagamos enojar, porque es mejor, ¿verdad?, que esté ahí contentito, porque también nosotros con nuestras actitudes hacemos que el Señor se enoje con nosotros. Muchas veces sí decimos el Señor es amor, pero recordemos también nosotros como padres, que mi esposo estaba dando esos grandes consejos para nosotros como padres, también con nuestros hijos. No todo el tiempo pasamos en amor, ¿verdad? Y aunque los amamos a nuestros hijos, pero llega el momento de disciplinar a nuestros hijos, así como la palabra del Señor dice también, que el padre al hijo que ama, lo corrige, lo disciplina, y que el que no disciplina es porque aborrece a su hijo. Entonces también el Señor nos disciplina a nosotros, permite que lleguemos a problemas, permite también que nosotros entremos en ese peso para que ahí recordemos que hay votos que pagar, que tenemos que hacer cosas de que le prometimos al Señor. Y por eso para este año debemos de saber qué le vamos a prometer al Señor para el nuevo año, qué es lo que le vamos a prometer, pero también cumplirle al Señor, porque eso es lo que a Él le gusta, que le cumplamos. Pero ahí vemos cómo Jonás terminó cumpliendo la voluntad del Señor. Así también que nosotros aquí estamos como familia cumpliendo la voluntad de Dios a lo que Él nos ha enviado, porque es bien difícil llegar a un lugar donde no se conoce a nadie, a un lugar donde uno llega así, ¿verdad?, que deja todo las comodidades y llega a un lugar a levantar una obra como familia pastoral. Para nosotros ha sido también y es difícil, pero aquí estamos cumpliendo esos votos que un día le hicimos al Señor. Así es que muchas veces también nosotros hemos estado en eso, como decía mi esposo, dándole vuelta a todo para deber de empezar. Muchas veces nosotros esperamos, ¿verdad?, ayuda de otras personas, que otra persona nos impulse. Como seres humanos, nosotros muchas veces tenemos eso, pero debemos de confiar en el Señor, que es Él quien nos va a impulsar, que es Él el que nos ha enviado aquí y Él nos va a sacar hacia adelante. Así también para alguna familia pastoral, ¿verdad?, que esté iniciando la obra, yo le animo, le motivo en el nombre del Señor, que siga adelante y que sea totalmente dependiente del Señor, que eso es lo que tenemos que hacer, ser 100% dependiente del Señor, que el Señor los va a sacar adelante, eso está seguro, pero tenemos que seguir hacia adelante y seguir también trabajando para el Señor, de que si Él nos mandó a predicar su palabra, la vamos a predicar y sea donde sea que Él nos haya enviado, porque aquí estamos nosotros ya iniciando, ya nos estamos instalando la galera y pues para predicar la palabra del Señor, que es a lo que Él nos ha enviado. Y si usted también tiene un llamado, hágalo. Si usted tiene un llamado, no esté ahí de rebelde, ¿verdad?, o ignorando la voz del Señor, porque al final siempre va a terminar haciendo lo que el Señor quiere. Pues Él es nuestro Padre y Él hace con nosotros lo que a Él le place y cuando a Él le place. Así que es mejor que escuchemos la voz del Señor y seamos obedientes. Amén. Eso sí, como dijo David en los Salmos, herencia de Jehová son los hijos. El Señor nos da esa maravillosa herencia para cuidar esa herencia, para hacerla fructificar esa herencia.
para dar buena siembra en esa herencia, sembrar en esa herencia, como son nuestros hijos. Sembrar en ellos. ¿Qué va a sembrar usted? El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué va a sembrar usted? Un buen futuro para ellos. Un buen futuro para ellos. Y no hay nada más precioso que cuidar la herencia de Jehová, de la cual vamos a dar cuentas, que prepararlos. 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 Muchas veces, mis amados hermanos, no queremos, como quien dice, hacer del ojo pacho, entendiendo ese dicho del ojo pacho, que no es para nosotros. Ah, mi amado hermano, después vienen los ayes, después viene el sufrimiento. Es posible que ahorita usted tenga fuerzas, pero esas fuerzas van menguando en la medida. Ya dejamos un año más en este año, sus fuerzas para el próximo año no van a ser iguales. No van a ser iguales, nuestras fuerzas van menguando si usted no está haciendo lo correcto. Sus fuerzas van a ir menguando. ¿Cuántos años lleva usted haciendo lo mismo? Pareciendo lo mismo, dando una imagen de lo mismo, año tras año tras año, y usted ya tiene una mente de seguir haciéndolo, y eso le va a afectar mucho después. Por eso la palabra dice herencia de Jehová somos. Cuidemos la herencia de Jehová que Dios nos ha dado en nuestras manos. Cuidémosla, preparemos esa herencia, porque de lo contrario va a ser como aquel hombre que le dan de cuidar una herencia, mis hermanos, pero deja crecer los espinos, los cardos, dice la palabra, deja crecer, deja llenarse de basura. Y muchos padres de familia, si son, no cuidan la herencia que Jehová les ha puesto, no cuidan a sus hijos. Y dejan que crezcan las espinas en la vida de los hijos. Dejan que se llene de basura esa herencia. Hermanos hermanos, vamos a dar cuenta de esa herencia, de esa porción de tierra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Vamos a dar cuentas. ¿Cómo limpiamos esa herencia? Preparándolos para la vida, dándoles un buen futuro. Pero mis amados hermanos, queremos siempre hacer lo que nosotros queremos hacer, como nosotros pensamos que es lo correcto, y muchas veces lo que usted cree que es correcto, al final se va a dar cuenta de que no es así. Se va a dar contra la vida, se va a dar cuenta que no es así, porque muchos padres, cuando tienen bajo dominio a sus hijos, se creen fuertes y poderosos. Crecen los hijos, la fuerza de los hijos va aumentando, las fuerzas de los padres va menguando, va hacia abajo, y luego se ven las diferencias de la vida, las crueldades de la vida, y los que están afuera de la familia dicen que crueles son los hijos, no le ayudan a sus padres, no cuidan. Pero ¿qué fue lo que sembraron los padres? ¿Qué fue lo que sembraron en esa era, en esa tierra, en esa herencia? Muchos vemos desde afuera nada más lo que está sucediendo en la vida de otras personas, pero no ven cómo esos padres sembraron la vida de sus hijos. Esas rebeldías, esas faltas de amor, faltas de cariño. Mi amado hermano, cuando los hijos están pequeños, ellos no se dan cuenta de que si estudian o no estudian, ellos les va bien, solo juegos y juegos todos los días. Pero cuando se van a topar un trabajo que necesitan siquiera el bachillerato y ahora, pero ni siquiera el tercer grado han sacado, y ya tienen 25 años, 30 años, eso es duro. Y ahí vienen los problemas con los padres, ahí vienen las quejas con los padres. Y esos peces son los que hay que quitar, salir de esos peces. Por eso la palabra dice, herencia de Jehová son los hijos. Nos ha dado una gran, no es solo por tener hijos en esta vida. Los padres solo se oponen a dar y tener hijos. Pero son herencias que hay que cuidar. Son herencias que hay que preparar. Miren, mis amados hermanos, y qué bendición para los padres que piensan en el futuro de sus hijos y darles esa visión a sus hijos. Prepárese, hijo, usted va a tener una buena vida, usted va a tener una buena casa, usted va a tener un buen matrimonio, usted no le va a hacer falta nada. Trabaje, prepárese y va a lograr todos sus objetivos en la vida. Pero si usted no le da ni siquiera el segundo grado, ni siquiera le enseñan los cuadernos,
Ni siquiera saben para qué sirve un lápiz. Mi amado hermano, eso es terrible. Los hijos van creciendo. Los hijos van creciendo. Y se van a ir dando cuenta de que los juegos de niño ahora se van a convertir en llantos cuando sean adultos. Lo que los padres permitieron a sus hijos jugar desde niños pueden ser felices, pero esa felicidad se va a convertir en lágrimas cuando sean adultos. Se van a convertir en lágrimas, porque después van a querer, van a anhelar lo que egoístamente los padres le quitaron, una educación. Muchos padres egoístas que le privan la educación a sus hijos, eso es ser egoístas. No es de cristianos eso, no es de hijo de Dios eso, porque José no le prohibió el estudio a su hijo Jesús. Jesús estudió desde muy pequeño hasta que inició su ministerio. Tuvo que pasar todo el periodo de estudios. Nosotros como padres cristianos también debemos de darle estudio con mucho sacrificio, sí, pero ese sacrificio va a dar fruto en la vida de ellos cuando sean adultos. Esas semillas van a dar frutos y frutos de bendición cuando sean adultos. Usted va a tener entonces la esperanza de que sus hijos cuiden de usted. Pero si usted no cuida de sus hijos cuando son pequeños, sus hijos no lo van a cuidar a usted. Porque usted va a comer lo que ha sembrado. Y si no sembró bien educación, sus hijos tampoco van a ser educados para cuidarlo a usted. Y por eso dice la palabra en Génesis, y fueron amargura para sus padres. Fueron amargura para sus padres. El niño consentido es vergüenza. Los niños consentidos son vergüenza para sus padres cuando son adultos. Y son llenos de vergüenza. Y se van a comer ese fruto de vergüenza. Por eso, mis amados hermanos, démosles una sabia educación a nuestros hijos. No quieren ir a la escuela, pues llévenlos a la arrastrada si es posible, pero van a estudiar. Pero van a dar un buen fruto. Van a dar un buen fruto. Usted se va a sentir satisfecho a la hora que usted ya sea anciano. Le di una educación a mi hijo, le di una educación a mi hija, hice mi parte, una buena educación. Entonces está en la responsabilidad de los hijos. ¿Qué van a hacer con esa educación? ¿Qué van a hacer con esa preparación? Pero usted ya cuidó la herencia de Jehová, porque Jehová nos va a pedir cuentas. Pero antes de que Jehová le pida cuentas en aquel gran día, la vida le va a empezar a pedir cuentas cuando usted ya sea anciano. Cuando usted ya necesite, entonces la vida le va a empezar a pedir cuentas. ¿Qué hizo usted con la herencia? Si dio o no dio frutos. El Señor nos ayude, mis amados hermanos, como a Jonás, no huir de la presencia del Señor. Si estamos en un gran pez, oremos, salgamos de ese pez de la ignorancia, salgamos de ese pez de la soberbia, salgamos de ese pez de todo lo que usted quiera tener, de todo lo que hay en su corazón y que le esté afectando su vida familiar, su vida, su gozo y su futuro. Así que, mis amados hermanos, no se enoje, escuchemos la palabra del Señor, porque algún día la vida le va a pasar esa factura. Y lo peor, cuando usted ya no tenga fuerzas para hacer nada ni para trabajar, entonces ahí la vida le va a decir: ¿qué hiciste con la herencia que te di? ¿Qué hiciste con tus hijos? Qué bendición, hermano, que solo tenemos una herencia. Que tenemos una herencia y la estamos ya cuidando, aquí compartiendo esa herencia. Porque sí, como padres tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, orientarlos en los caminos del Señor y también en la educación. Son muchas cosas que muchas veces no las vemos de esa manera. Muchas veces solo traemos el niño y ahí, él solito, ¿verdad? Y también muchas veces acostumbramos a que, más que todo las madres solteras, a dejar con sus abuelos a los niños. Pues sí, los abuelos cuidan muy bien de sus nietos, los aman mucho, pero muchas veces también los consienten demasiado. Pero nosotros como padres debemos de darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, hasta dónde les estamos permitiendo que lleguen nuestros hijos.
porque va a llegar un momento en que nos vamos a lamentar nosotros como padres, y eso lo vamos a estar viendo también en esos programas que tenemos para las mujeres, de esas familias que están en la palabra del Señor, grandes ejemplos. Tenemos el ejemplo de Isaac y Rebeca, cómo criaron a sus hijos. Esaú, no mi esposo, ¿verdad? Sino Esaú, el hijo de ellos, y Jacob, los gemelos. Desde que ellos nacieron, agarraron uno cada uno. Cada quien agarró uno, y podemos ver eso. Ahí está la historia de ellos en Génesis 25, si no me equivoco, ahí en capítulo 25. Ellos no fueron por sus padres. Y luego vemos que todo lo que le enseñó hasta a mentir a su hijo, Rebeca le enseñó a mentir, a engañar a su padre. Y pues como mujeres no debemos de permitir eso, sino que les tenemos que enseñar que hablen con la verdad. Y podemos ver cómo ella le enseñó a mentirle a su padre, lo engañó también a su hermano, quitándole la primogenitura, y vemos todo lo que pasó en esa familia. Que cuando Esaú quería matar a su hermano, la madre le dijo que se fuera, y fue la última vez que vio a su hijo, fue la última vez que lo vio. Así que nosotras como madres también debemos de saber aconsejar a nuestros hijos, para que siempre nos digan la verdad a su padre y a nosotras. Pero muchas veces nosotras a nuestras hijas, a nuestros hijos les damos permiso a escondidas de nuestros esposos, que salgan a escondidas, y después cuando ya resulta, ¿verdad? Ahí el pecadito que ya se da a luz, ahí es donde nosotros también como madres muchas veces queremos culpar a nuestros esposos, o los esposos a las esposas. Y pues es una gran responsabilidad tener hijos, es una gran responsabilidad, y tenemos que cuidar de ellos. Y una de esas es enseñarles a que hablen la verdad, con la verdad, porque esa familia no terminó muy bien por lo que vemos. Hubieron muchas mentiras afuera, no que en casa. En casa, porque en casa es donde aprendemos a hablar con la verdad. De ahí sale, de la casa sale un hijo para bien o un hijo para mal, porque en casa donde aprendemos lo bueno y lo malo. Es de ahí donde se forman nuestros hijos, en casa. Así que no le vamos a echar culpa a los de afuera, porque somos nosotros como padres los que estamos educando a nuestros hijos. Si al hijo le va mal, es nuestra responsabilidad, porque nosotros lo hemos formado. Así es que padres, pidámosle sabiduría al Señor, porque también su palabra dice que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Él. Y para corregir a nuestros hijos, más en este tiempo que estamos hoy, estamos viviendo, que los hijos son los que están siendo más atacados por el enemigo. Los jóvenes debemos de tener mucha sabiduría para corregirlo, mucha sabiduría para instruirlo y formarlo en los caminos del Señor, como también en su propia vida. Nosotros como cristianos debemos de hacer eso, como ellos se tienen que defender ante las acechanzas del enemigo. Y muchas veces nosotros le enseñamos mal a defenderse, pero tiene que ser con la palabra del Señor que les tenemos que enseñar y dar esos consejos. Ponga a su hijo ahí que lee todo el libro de Proverbios. Ahí hay muchos consejos para jóvenes, hay muchos consejos para nosotros los padres. Póngalo a que lea un capítulo cada día, que empiece, ¿verdad?, desde el primero hasta el 31, y eso va a ayudar bastante. Ya su hijo no pasa solo en el teléfono, ya va a pasar también en la Biblia, leyendo la palabra del Señor. De todo eso vamos a estar hablando, primero Dios, en el programa de mujeres, cómo ser buenas madres, cómo instruir a nuestros hijos. Y podemos ver eso, ¿verdad?, de que nosotras como madres también, si nuestros esposos trabajan, nosotras como madres, si no trabajamos, debemos de enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor también en la casa. Es lo que a nosotras nos corresponde como madres, enseñarle la Torah, así como se le enseñaron a Jesús también su madre, cuando su padre trabajaba.
Los niños tienen tiempo para jugar, tiempo para hacer sus tareas, tiempo para ir a la escuela. Para todo tiene que haber un orden, porque en ese orden es como se forma el niño. Así es que vamos a tener muchos consejos para nosotros los padres de acuerdo a la palabra del Señor. Le paso a nuestro pastor. Está muy bueno estos temas, están muy agradables. Como les digo, herencia de Jehová son los hijos. No se aprende, como lo decía mi esposa en el ejemplo de esos hombres, de esa madre Rebeca, su padre Isaac. Ellos no aprendieron a mentir en la calle, aprendieron a mentir en la casa. Papá y mamá enseñan a decir la verdad o a mentir. Muchos padres le echan la culpa a la calle. Un momento, en la calle son el reflejo de lo que hacen y aprenden en la casa. En la casa es donde aprenden buenos valores o aprenden a ser terribles. Es en la casa donde aprenden a decir la verdad o a mentir. El detalle es que, como en la historia de Isaac y Rebeca, la mamá les enseña a mentir a los hijos. La mamá sea la que les enseña a mentir. La mamá sea la que les juega la vuelta al esposo, al marido. O que sea el papá quien le enseña a mentir a sus hijos. Les dice que son buenas las cosas, pero son malas. La Biblia sí lo dice. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Los hijos aprenden eso. No ves la calle. En la calle son el reflejo de lo que hacen en la casa. De lo que hacen en la casa. Porque tienen que hacer algo en la casa, porque o piden permiso, se van a ir y van a regresar hasta las 3 de la mañana. Sencillo, si papá y mamá dicen que no, y punto. Hagan lo que hagan. Entonces, ¿no cómo? Bueno, el obrero es digno de su salario. Todos debemos de hacer algo para recibir las bendiciones de Dios. Pero recordemos eso, papá y mamá. Todo se aprende en casa. Buenos valores se aprenden en casa. Decir la verdad se aprende en casa. Ser vago se aprende en casa. Ser vago se aprende en casa. Ahí se aprende todo, en la casa. Hacer lo que quieren en la calle. ¿A dónde lo han aprendido? En casa. En casa. Todo se aprende en casa. No es que lo vamos a tener en una burbuja de cristal. Tampoco, porque entonces les estamos haciendo peor daño. Pero debemos guiarlos en la vida. Debemos enseñarles qué hay afuera, guiarlos, orientarlos y decirles lo que hay afuera. Hay un león rugiente que los va a buscar para devorarlos. Y cómo se deben de defender, qué deben de hacer. Debemos de formarnos emocionalmente en los hogares para que enfrenten la vida, para que sepan hablar, sepan desarrollarse. Pero eso es adentro en el hogar. Adentro en el hogar vamos a hacer eso. Enseñarles a nuestros hijos. Enséñeles, papá y mamá, a sus hijos a decir la verdad y a someterse. Y a someterse a lo que papá y mamá dicen. No es a lo que ellos quieren y desean hacer y les vale, no. Usted como papá y mamá es la autoridad y usted elige, pero si usted hace lo que sus hijos dicen, recuerde y tómelo muy en cuenta y anótelo si es posible, que este día se lo dije. La vida le va a pasar esa factura cuando usted ya no tenga fuerzas. Cuando usted ya no tenga fuerzas, la vida le va a pasar esa factura. ¿Qué hizo con sus hijos? Ahí se va a dar cuenta usted si lo hizo para bien o para mal. Los hijos de Isaac y Rebeca se dieron cuenta de eso cuando ya eran viejitos. Y sus hijos, dice, fueron amargura para su vida. Y sus hijos, dice, fueron amargura para su vida. Porque tomaron mujeres, dice, que no eran de su pueblo. Tomaron mujeres que no eran, y todo por fregar a sus padres, lo que tanto los amaban. Fueron amargura para sus hijos. Si usted quiere amargarse la vida cuando esté viejito, haga que sus hijos deshagan y hagan con su vida. Y van a ser amargura para su vida. Usted va a vivir una época de viejito, no amargado por lo que usted es, sino que por sus hijos, de lo que andan haciendo. Usted se va a amargar mucho la vida.
¿Y a dónde lo sembró? En la juventud de sus hijos, en la niñez de sus hijos. Así que tengamos mucho cuidado que estamos sembrando. Siembre felicidad en sus hijos, para que ustedes cosechen en su vejez mucha felicidad también, para que, como la Biblia dice en los patriarcas, y murieron en buena vejez, sanos, fuertes. Así debe de ser nuestra vida también, pero la debemos de sembrar en nuestros hijos para tener también una vejez sana, buena, fructífera y muy saludable. Amén. Saludos ahí a todos los que se han conectado en esta mañana. Saludarles a cada uno de los que están en sintonía, ¿verdad?, de este programa. Bendiciones ahí a nuestra hermana Verónica Rivera, hasta Canto el Yomo. Alegría, Usbután, que el Señor me la bendiga grandemente, que el Señor bendiga a su familia, su hogar, también a cada uno de los que se han conectado, de hermanos, amigos que están fuera del país también, que el Señor los bendiga. A todos los llevamos en nuestras oraciones, todos están en nuestro corazón. Estamos orando por cada uno de ustedes y ahí pueden enviar también sus peticiones. Este día a las 9 p.m. estaremos orando por esas peticiones. Este ha sido un momento de reflexionar en nuestras vidas como padres, como cristianos, como hijos del Señor. Debemos de caminar en obediencia como nos enseña la palabra de Dios en este libro del profeta Jonás. También como nos enseña a ser padres, como nosotros tenemos que aprender a guiar a nuestros hijos. Hay ejemplos en la palabra del Señor. Hay ejemplos de esos padres, cómo les fue por malcriar a sus hijos. Y también hay buenos ejemplos, porque tenemos el de Timoteo, que fue guiado por dos mujeres, que lo dice la palabra del Señor. Su mamá y su abuela lo guiaron. Eunice y Loida fueron la abuela y la madre del joven Timoteo, como ellas también lo guiaron a él. Entonces tenemos ejemplos que para no hacerlo y ejemplos también para hacerlo. Buenos y malos ejemplos hay en la palabra del Señor, y no estamos para criticar a los patriarcas, ¿verdad?, sino para tomar esos ejemplos para no cometer los mismos errores. Es que hasta que hemos llegado con este momento y vamos a orar, venir en palabras de oración para despedirnos, ¿verdad?, de este programa. Padre eterno, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, levantarnos, por abrir los ojos en esta mañana, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, porque por tu gran misericordia estamos, Señor Jesús, con vida. Dale la fortaleza, Señor Jesús, a esas personas que este año, Señor Jesús, están terminando como ellos no querían terminar, Señor Jesús. A esas personas, Señor Jesús, que les ha faltado, Señor, un ser querido en este año, Padre eterno. Te pido, Señor Jesús, en esta mañana que seas tú fortaleciendo sus corazones. Por cada uno de los hermanos, amigos que están en esta transmisión, Señor Jesús, bendícelos. Bendice, Padre eterno, sus vidas. Bendice, Señor Jesús, también sus empleos, Padre eterno, si están de vacaciones, que aprovechen, Señor Jesús, este tiempo para disfrutar a sus hijos, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Quédate con nosotros durante este día, Señor Jesús. Que seas tú, Padre eterno, bendiciendo este día y que cada una de las cosas que hagamos, Señor Jesús, sean bendecidas. Gracias, Padre eterno, por todo. En el nombre de tu Hijo amado te lo he pedido. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga y tengan un feliz día para todos los hermanos y amigos. Lo esperamos a las 9 p.m. en Noches de Fe. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar, y en tu nombre clamaré, en ti me